Millonario se disfraza de albañil y entra en su propia empresa. Queda horrorizado con lo que descubre. El día amaneció nublado en Monterrey. Miguel Morales, un hombre acostumbrado al lujo y al poder, estaba frente a un espejo ajustándose la barba postiza que complementaba su disfraz. El reflejo en el espejo era casi irreconocible. Cabello despeinado, una camisa descolorida y una gorra gastada que escondía parte de su identidad. Allí no quedaba rastro del CEO de una de las constructoras más grandes del país. Ahora era Emilio Oliveira, un trabajador común, listo para descubrir qué estaba mal en el proyecto más ambicioso de la empresa, el complejo de lujo Aurora. Camino al sitio de construcción, Miguel sentía una mezcla de nerviosismo y determinación. Desde hacía semanas escuchaba rumores sobre materiales que desaparecían misteriosamente y un ambiente laboral tóxico. Aunque no había denuncias formales en la oficina central, algo lo inquietaba. La empresa era el legado de su padre, Juan Morales, y cualquier mancha en su reputación era inaceptable. Al llegar al sitio de construcción, Miguel fue recibido por una escena que contrastaba brutalmente con los impecables pasillos de su oficina corporativa. Máquinas oxidadas, trabajadores exhaustos y supervisores gritando órdenes a todo pulmón componían un escenario caótico. Notó de inmediato que la seguridad era negligente. Trabajadores sin equipo adecuado manipulaban materiales pesados, y el sonido de máquinas desajustadas resonaba en todo el lugar. En la entrada fue recibido por D, el encargado de la obra. Un hombre corpulento, de voz ronca y mirada desconfiada. «Nuevo por aquí, ¿eh?», gruñó Adrián sin siquiera ofrecer un apretón de manos. «Así es, soy Emilio», respondió Miguel, manteniendo una voz firme pero sencilla. «Solo quiero hacer mi trabajo y ayudar en lo que pueda. Eso espero, nada de problemas, ¿entendido? Aquí mando yo». Adrián escupió al suelo y señaló una pila de ladrillos. «Empieza ayudando a descargar eso de ahí». Miguel tomó un par de guantes rotos y se dirigió a la pila de ladrillos. Cada pieza parecía más pesada de lo que recordaba de sus raras visitas a los sitios de construcción. Mientras trabajaba, notó las miradas curiosas de los otros obreros. Algunos susurraban entre ellos, probablemente intentando descifrar quién era ese novato. Durante la pausa del almuerzo, Miguel se sentó con un grupo de trabajadores e intentó entablar conversación. Descubrió que muchos estaban descontentos, quejándose de salarios atrasados y pésimas condiciones laborales. Uno de ellos, un hombre mayor llamado Don David, habló sobre accidentes que constantemente se encubrían para evitar inspecciones. «Esta obra está podrida por dentro, joven. No digo más porque sé que nadie escucha. Y si escuchan, son capaces de desaparecerme», dijo David, mirando nerviosamente a los lados. Miguel escuchó atentamente, memorizando cada detalle. Sabía que necesitaría pruebas concretas, pero lo que David decía ya era suficiente para confirmar que algo estaba mal. A mitad de la tarde, mientras cargaba sacos de cemento, Miguel conoció a Lucía. Ella estaba en el sitio con una carpeta en la mano, inspeccionando una estructura de acero. Sus ojos eran atentos y su expresión reflejaba tanto inteligencia como cansancio. Se acercó al notar que Miguel parecía perdido entre las órdenes confusas de Adrián. «¿Eres nuevo aquí, verdad?», preguntó con una sonrisa amable. «Sí, empecé hoy. Soy Emilio». Miguel extendió la mano que Lucía estrechó brevemente. «Soy Lucía, la ingeniera encargada de este desastre». Rió, pero pronto su tono se tornó serio. «Si necesitas algo, búscame. Y por favor, ten cuidado. Estas estructuras no son del todo seguras». Miguel notó la frustración en su voz. Lucía claramente estaba comprometida con su trabajo, pero parecía luchar sola para mantener la obra dentro de los estándares. Esa breve interacción le hizo darse cuenta de que ella podría ser una aliada importante. Al final del día,
Mientras el cielo se oscurecía, un grito resonó en el sitio de construcción. Miguel soltó lo que estaba haciendo y corrió hacia el sonido, encontrando a un pequeño grupo de trabajadores en pánico. Uno de ellos estaba tirado en el suelo, con sangre corriendo por su frente. Una viga de acero se había desprendido y caído desde una altura considerable. «¡Llamen una ambulancia!», gritó Lucía, arrodillada junto al hombre herido. Adrián apareció poco después, pero en lugar de mostrar preocupación, comenzó a gritar a los trabajadores. «¿Quién fue el idiota que dejó esto así? Esto es por falta de atención. Vamos, regresen al trabajo», bramó, ignorando completamente el estado del hombre herido. Lucía se levantó, furiosa. «Adrián, esto es negligencia. Esa viga no estaba bien asegurada. Sabías que era un riesgo». «No me des lecciones, niña. Si quieres arreglarlo, ve y hazlo tú misma». Adrián dio media vuelta indiferente y se fue. Miguel observó la escena en silencio, sintiendo crecer la indignación dentro de sí. Ayudó a llevar al trabajador herido hasta la entrada, donde lo esperaba una ambulancia. Durante el trayecto, Lucía se volvió hacia Miguel y dijo: «Esto sucede más de lo que debería. Si pudiera, ya habría denunciado todo esto, pero a nadie le importa». Sus ojos reflejaban frustración y quizá un deseo reprimido de cambio. Esa noche, Miguel regresó a casa, exhausto y pensativo. Su disfraz funcionaba, pero sabía que apenas estaba arañando la superficie de algo mucho más grande. Las palabras de don David y la actitud de Adrián resonaban en su mente. Además, no podía ignorar la fortaleza y determinación de Lucía. Era evidente que necesitaría su ayuda para profundizar en su investigación. Cerró los ojos por un momento, respirando hondo. Mañana sería un nuevo día y estaba más decidido que nunca a descubrir la verdad. El amanecer en el sitio de construcción del proyecto Aurora trajo consigo una nueva ola de tensión. Miguel, aún bajo la identidad de Emilio Oliveira, se levantó temprano, decidido a profundizar más en las irregularidades que comenzaban a emerger como grietas en una estructura aparentemente sólida. A primera hora de la mañana, mientras descargaba un camión de materiales, notó algo extraño. Parte de la carga registrada en el inventario simplemente no estaba ahí. Miguel observó al encargado anotando números que no coincidían con la cantidad descargada. La discrepancia parecía pequeña, pero era suficiente para levantar sospechas. Lo memorizó, planeando investigarlo más tarde. Durante la pausa para el almuerzo, Miguel encontró a Lucía examinando los planos de una estructura recién construida. Se acercó, fingiendo un interés casual. «Esos planos se ven complicados, ¿no?», dijo, señalando los dibujos. Lucía rió. «Para quien no está acostumbrado, sí que pueden parecerlo. Pero el problema no es el proyecto, sino cómo lo están ejecutando». Suspiró y señaló una columna en la obra. «¿Ves eso ahí? Está desalineado. Eso no debería pasar, pero sucede cuando usan materiales de baja calidad o ahorran en la ejecución». Miguel notó la frustración de Lucía, pero también su determinación. Decidió que era momento de incluirla en su investigación, aunque fuera parcialmente. «Lucía, ¿puedo preguntarte algo?», dudó un momento antes de continuar. «¿Has notado algo extraño aquí? Me refiero a materiales que desaparecen o cosas así». Ella levantó la mirada, sorprendida por la pregunta directa. «Todo el tiempo, desde que llegué aquí, he tratado de entender qué está pasando. Hay facturas que no cuadran, materiales que llegan y desaparecen, y presupuestos que no tienen sentido. Ya intenté hablar con mis superiores, pero me ignoraron. Creo que prefieren no darse cuenta». La honestidad de Lucía reforzó la confianza de Miguel. Sabía que necesitaría a alguien como ella para desenredar la red de corrupción que empezaba a revelarse. Más tarde, Miguel tuvo la oportunidad de entrar en la pequeña oficina administrativa del sitio.
Sabía que estaba corriendo un gran riesgo, pero no podía dejar pasar la oportunidad. Mientras organizaba unas cajas de archivos, encontró un montón de facturas. A primera vista parecían documentos comunes, pero al examinarlos más de cerca, notó algo sospechoso. Los valores estaban inflados. Un cargamento de cemento, que debería costar una fracción del precio listado, estaba registrado con un monto exorbitante. Fotografió los documentos con su celular antes de guardarlos nuevamente. Al día siguiente, un suceso inesperado reforzó sus sospechas. Mientras trabajaba cerca del almacén, Miguel vio a Adrián, el encargado de la obra, hablando con un hombre bien vestido que parecía fuera de lugar en ese entorno. El hombre llevaba un maletín negro y hablaba en voz baja, pero Miguel alcanzó a escuchar parte de la conversación. «Los camiones llegan por la noche. Ya dejé todo listo», dijo Adrián en un tono que sonaba conspirador. «Perfecto. Yo me encargo del resto», respondió el hombre, antes de estrechar la mano de Adrián y salir apresuradamente. Miguel no pudo escuchar más, pero esa interacción dejó claro que había algo mucho más grande en juego. Adrián no era solo un supervisor autoritario, parecía estar en el centro de un esquema de desvío de materiales. Esa noche, mientras los trabajadores descansaban, Miguel aprovechó para hablar con don David. El viejo obrero, que ya había mencionado problemas en la obra, parecía reticente a decir más. «Mira, Emilio, sé que eres nuevo aquí y pareces buen tipo, pero te voy a dar un consejo. Ten cuidado. Aquí, el que habla de más termina metiéndose en problemas. Hay gente importante metida en todo esto». Las palabras de David fueron una advertencia. Miguel ya sabía que estaba enfrentando algo serio, pero ahora entendía que las consecuencias podían ser peligrosas. Aún así, no podía retroceder. Tenía que seguir, por más arriesgado que fuera. Al día siguiente, Miguel se acercó a Lucía nuevamente, decidido a compartir parte de la información que había reunido. Se encontraron en un rincón más apartado del sitio, donde podían hablar sin ser escuchados. «Lucía, ¿confías en mí?», preguntó Miguel mirándola a los ojos. Ella dudó, pero asintió. «Creo que sí». «¿Por qué?». «Porque necesito tu ayuda para entender lo que está pasando aquí. Encontré unas facturas que no tienen sentido y vi a Adrián en una reunión sospechosa. Creo que está involucrado en algo grande». Lucía quedó pensativa un momento antes de responder. Sabía que algo andaba mal. «No puedo creer que sea solo él. Debe haber más gente involucrada, probablemente en los niveles más altos». La conversación fue interrumpida por un grito de Adrián, que los llamó de vuelta al trabajo. Pero ese breve diálogo fue suficiente para solidificar la alianza entre ambos. Lucía parecía lista para ayudar, aunque no sabía quién era realmente Miguel. En las semanas siguientes, Miguel y Lucía comenzaron a reunir más evidencias. Él aprovechaba los momentos en que Adrián no estaba cerca para fotografiar documentos y escuchar conversaciones sospechosas, mientras que Lucía usaba su acceso como ingeniera para revisar contratos y facturas. Poco a poco, comenzaron a armar un rompecabezas que revelaba el alcance de la corrupción. Miguel sabía que aún estaba lejos de entender toda la magnitud del problema, pero las piezas comenzaban a encajar. Cada día en el sitio de construcción traía nuevos desafíos y peligros, pero estaba decidido a continuar. Aunque no sabía en quién podía confiar, sentía que Lucía era una aliada verdadera y juntos podían enfrentarse a lo que fuera. Sin embargo, las palabras de don David seguían resonando en su mente. «Ten cuidado con quién confías». Los días en el sitio de construcción estaban más tensos que nunca. Miguel, aún bajo la identidad de Emilio Oliveira, sentía que el cerco se estaba cerrando. Él y Lucía ya habían reunido suficientes evidencias para exponer irregularidades, pero sabían que estaban lidiando con personas peligrosas. Con cada paso que daban, el riesgo de ser descubiertos aumentaba.
Esa mañana, mientras cargaba vigas para la construcción de un nuevo piso, Miguel notó que Adrián lo observaba desde lejos. La mirada del encargado era más atenta de lo habitual. Miguel fingió no darse cuenta, pero sabía que algo había cambiado. Más tarde, mientras descansaba en el comedor improvisado, uno de los obreros se le acercó y susurró: «Adrián te está vigilando, amigo. Cree que no eres quien dices ser. Ten cuidado». Miguel simplemente asintió, agradeciendo discretamente el aviso. Sabía que debía redoblar su cautela. Esa noche, Miguel y Lucía se reunieron en la sala de proyectos, un espacio que rara vez se usaba a esas horas. Ella había conseguido nuevos documentos tras insistir en obtener permisos adicionales en el sistema de la obra. Entre los papeles había contratos de suministro con cláusulas absurdas indicando un claro sobreprecio. «Mira esto», dijo Lucía, señalando una hoja de cálculo. «Estos proveedores están cobrando 3 veces el precio normal del mercado. No tiene sentido». Miguel examinó los documentos y sintió un nudo en el estómago. Entre las firmas de los contratos aparecía el nombre de Ricardo, el vicepresidente de la empresa. «Ricardo», murmuró Miguel, casi sin creerlo. «¿Lo conoces?», preguntó Lucía intrigada. «Es el vicepresidente de la empresa, siempre ha sido cercano a mí». Se detuvo, dándose cuenta de que había dicho demasiado. «¿Al dueño?». Lucía lo miró con desconfianza, pero decidió no presionarlo en ese momento. «Si él está involucrado, esto es mucho más grande de lo que pensábamos. Necesitamos más pruebas». En los días siguientes, Adrián comenzó a actuar de manera más directa. Designó a uno de los supervisores, un hombre llamado César, para vigilar de cerca a Miguel. Miguel notó que lo seguían durante los descansos y que César siempre aparecía donde él estuviera. A pesar de esto, Miguel continuó con su investigación. Una noche decidió infiltrarse de nuevo en la pequeña oficina administrativa. Necesitaba confirmar que Ricardo estaba realmente detrás del esquema. El corazón de Miguel latía con fuerza mientras revisaba los archivos. Finalmente, encontró un expediente que mencionaba directamente el nombre de Ricardo en transacciones sospechosas. Rápidamente tomó fotos, pero justo cuando estaba terminando, escuchó pasos en el pasillo. Miguel se quedó inmóvil. El sudor le corría por la frente mientras apagaba la luz y se escondía detrás de un estante. La puerta se abrió y Adrián entró iluminando el espacio con la linterna de su celular. «Sé que hay alguien aquí», dijo con voz firme. Miguel apenas respiraba. Adrián caminó lentamente por la sala, moviendo la linterna en todas direcciones. Cuando se acercó al estante donde Miguel estaba escondido, un ruido en el pasillo llamó su atención. «¿Quién anda ahí?», gritó Adrián, saliendo rápidamente para investigar. Miguel aprovechó la distracción y salió por la puerta trasera, sin poder creer que había logrado escapar. A la mañana siguiente, Lucía fue llamada a la oficina de Adrián. Él la acusó de meterse donde no debía e insinuó que sus constantes quejas sobre la gestión de la obra no eran bien vistas por la alta dirección. Pero, en lugar de retroceder, Lucía enfrentó a Adrián. «Si crees que puedes intimidarme, estás muy equivocado. Sé que estás involucrado en algo sucio y si sigues amenazándome, me aseguraré de probarlo», dijo con firmeza. El valor de Lucía impresionó a Miguel, quien se enteró del enfrentamiento más tarde. Sabía que Lucía estaba corriendo un gran riesgo, pero su compromiso lo inspiraba. Necesitaban seguir adelante. Mientras Miguel revisaba las evidencias que habían recopilado, comenzó a reflexionar sobre el impacto que esto tendría en la empresa. Morales Construcciones no era solo un negocio, era el legado de su padre. Su padre siempre se había enorgullecido de mantener una reputación impecable, pero ahora Miguel se preguntaba si eso era realmente cierto. Si Ricardo estaba involucrado, ¿quién más podría estarlo? ¿Hasta dónde había llegado la corrupción?
Estas dudas atormentaban a Miguel, pero también fortalecían su determinación. Sabía que debía limpiar la empresa, sin importar el costo. Una noche, mientras organizaban los documentos en el pequeño depósito donde se reunían en secreto, Lucía notó el peso que cargaba Miguel. «Pareces llevar el mundo sobre tus hombros», le dijo con una leve sonrisa. Miguel suspiró. «Tal vez lo esté. Solo quiero que esto termine pronto. Pero siento que estamos luchando contra algo mucho más grande que nosotros». Lucía colocó una mano sobre su hombro. «No estamos solos. Los trabajadores confían en nosotros, aunque no lo sepan. Si seguimos adelante, podemos marcar la diferencia». Las palabras de ella le brindaron un momento de alivio. Pero Miguel sabía que el camino por delante sería aún más difícil. Al día siguiente, Adrián convocó una reunión con los supervisores. Miguel, escuchando desde lejos, se dio cuenta de que lo mencionaban. «Ese Emilio es demasiado curioso para mi gusto. Quiero saber todo lo que hace. Nada extraño debe pasar desapercibido». Miguel sabía que la situación se volvía cada vez más peligrosa. Él y Lucía necesitaban actuar rápido antes de ser descubiertos. Mientras tanto, la figura de Ricardo se cernía sobre todo como una sombra amenazante. Con cada nuevo hallazgo, quedaba más claro que la corrupción dentro de la empresa no era solo un desvío, era una red cuidadosamente planeada que llegaba hasta los niveles más altos. Miguel sentía que estaba cerca de algo grande, pero también sabía que el precio por llegar a la verdad podría ser muy alto. El silencio en la oficina de la obra era casi palpable. Miguel estaba revisando los documentos más recientes que él y Lucía habían recopilado cuando sonó su celular. No era el teléfono del obrero Emilio Oliveira, sino su móvil personal, utilizado solo en emergencias. Al contestar, la voz de Ricardo lo golpeó como un puñetazo. «Miguel, necesitamos hablar. Ahora mismo». La voz del vicepresidente era seria, casi amenazante. Miguel no tuvo más opción que aceptar. Salió apresuradamente del sitio de construcción, aún vestido con su disfraz, y condujo hasta una cafetería apartada donde Ricardo había programado la reunión. Al llegar, encontró al hombre sentado en una mesa al fondo, con una expresión que oscilaba entre el desprecio y la confianza. «Así que es cierto, nuestro querido CEO infiltrándose como un obrero». «Qué escena tan curiosa», dijo Ricardo, con una sonrisa cínica. Miguel permaneció en silencio, esperando a que continuara. «Sé lo que estás haciendo, pero antes de señalarme con el dedo, quizá deberías entender la complejidad de todo esto». Ricardo se inclinó hacia adelante. «El problema aquí no soy yo, Miguel. Son los otros directores. Ellos están aprovechándose de tu ausencia para enriquecerse a tus expensas. Yo, en cambio, estoy tratando de controlar los daños». «Controlar los daños», replicó Miguel con ironía en la voz. «¿A eso llamas inflar contratos y desviar materiales?» Ricardo rió suavemente, negando con la cabeza. «Tan ingenuo como siempre. Esto es más que una empresa, Miguel. Es un juego de poder, y tú estás jugando en el equipo equivocado». Tras el encuentro, Miguel regresó al sitio de construcción con una sensación incómoda. Ricardo no solo había confirmado sus sospechas, sino que también sembró una duda en su mente. ¿Acaso otros directores realmente estaban involucrados? Y de ser así, ¿cuál era la verdadera magnitud del esquema? Cuando le contó a Lucía sobre la reunión, ella se alarmó. «Él sabe que estás investigando. Esto es peligroso, Miguel. No dudarán en protegerse, cueste lo que cueste». Miguel sabía que tenía razón, pero estaba decidido a seguir adelante. Con el apoyo de Lucía, profundizó en su investigación. Descubrieron que los desvíos financieros eran mucho mayores de lo que habían imaginado. Contratos ficticios, facturas duplicadas e incluso cuentas bancarias en paraísos fiscales.
El esquema no solo drenaba millones de la empresa, sino que también comprometía la seguridad de sus proyectos. Días después, ocurrió lo inevitable. Una mañana que comenzó como cualquier otra, Miguel fue convocado a una reunión urgente en la oficina central de Morales Construcciones. Al entrar a la sala de conferencias, fue recibido por miradas frías y tensas. Ricardo estaba allí, junto con otros miembros del consejo. «Miguel, tenemos algo grave que discutir», comenzó Ricardo con un tono calculado. «Hemos recibido denuncias de irregularidades financieras que te involucran». Miguel se quedó inmóvil, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. «Esto es ridículo. Yo nunca...» empezó a protestar, pero fue interrumpido por un director que colocó una pila de documentos sobre la mesa. «Estos informes muestran movimientos financieros sospechosos a tu nombre. Grandes transferencias a cuentas en el extranjero, contratos aprobados directamente por ti, sin pasar por el consejo». Miguel examinó rápidamente los documentos. Eran falsificados, pero increíblemente detallados, lo suficiente como para convencer a cualquiera que no conociera la verdad. «Esto es un montaje», dijo intentando mantener la calma. «Ustedes lo saben». Ricardo se levantó, mostrando una expresión de falsa preocupación. «Miguel, todos aquí respetamos el trabajo que has hecho por la empresa, pero estas evidencias son demasiado graves para ignorarlas. Tendremos que abrir una investigación formal». El escándalo se propagó rápidamente. En cuestión de horas, la noticia estaba en todos los periódicos y sitios web. CEO de Morales Construcciones acusado de desvíos millonarios. Los medios no tuvieron piedad con Miguel, pintándolo como el villano de una historia que él había intentado combatir. Devastado, Miguel se refugió en su casa, evitando el contacto con todos, excepto con Lucía. Cuando ella llegó, lo encontró sentado en su sala, con la mirada fija en una pila de documentos. «Ellos ganaron, Lucía», dijo él con la voz pesada. «Intenté proteger el legado de mi padre y ahora me acusan de destruirlo». Lucía se acercó y puso una mano sobre su hombro. «Solo ganaron si te rindes. Sabías que esto podía pasar. Están tratando de destruirte porque temen lo que puedes exponer». Sus palabras reavivaron algo en Miguel. Sabía que ella tenía razón. A pesar de todo, aún tenía las pruebas que habían reunido. Todavía había una oportunidad de cambiar el rumbo. «¿Pero cómo?», preguntó mirándola. «La prensa, el consejo, todos están en mi contra. Entonces empecemos de nuevo, fuera de los reflectores. Si no podemos contar con ellos, llevemos esto directamente al público. Hemos recopilado muchas pruebas, Miguel. Ahora necesitamos un plan». En los días siguientes, Miguel y Lucía trabajaron incansablemente. Revisaron todas las evidencias, armando un dossier detallado que exponía el esquema de corrupción y a los verdaderos culpables. Al mismo tiempo, Lucía utilizó su red de contactos para encontrar aliados dispuestos a ayudarlos a sacar la verdad a la luz. Miguel sabía que estaba arriesgando todo, pero era su única oportunidad para salvar la empresa y limpiar su nombre. Cada día era una carrera contra el tiempo, mientras los conspiradores seguían manipulando la narrativa pública. Al final de esa semana, Miguel se sentía más decidido que nunca. No sabía qué le deparaba el futuro, pero tenía algo que los conspiradores nunca podrían destruir: la verdad. Los días posteriores al escándalo estuvieron marcados por una creciente tensión. Miguel estaba en el ojo de un huracán que amenazaba con destruir no solo su reputación, sino también el legado de su familia. La empresa que su padre, Juan Morales, había construido parecía desmoronarse, rodeada de acusaciones de corrupción, escándalos financieros y ahora una amenaza inminente. Una adquisición hostil liderada por José Morales, el hermano menor de Juan y tío de Miguel.
Miguel se enteró del movimiento de José en una reunión de emergencia convocada por el consejo. Sentado alrededor de la gran mesa de madera pulida, escuchó mientras José, con una voz cargada de falsa preocupación, presentaba su propuesta. Con todo respeto, Miguel, es evidente que has perdido el control de la empresa. La prensa está destrozando a Morales Construcciones. Nuestros accionistas están inseguros y, francamente, necesitamos un liderazgo que inspire confianza. Hizo una pausa, mirando a los demás. Por eso propongo asumir como CEO temporal, hasta que esta crisis se resuelva. Miguel sintió la sangre hervir, pero se contuvo. Sabía que José no tenía interés en salvar la empresa. Estaba aprovechando la situación para cumplir un viejo deseo de tomar el control de Morales Construcciones. Esto no es una oferta. Es un intento descarado de quedarte con lo que no te pertenece, tío, respondió Miguel con firmeza. Y mientras tenga fuerzas, lucharé para proteger el legado de mi familia. José sonrió, una sonrisa fría y calculada. ¿Legado?, preguntó, inclinándose sobre la mesa. ¿Realmente sabes lo que estás protegiendo, Miguel? ¿O prefieres seguir viviendo en la ilusión de que tu padre era intocable? La insinuación quedó en el aire como una nube pesada. Miguel no respondió, pero esas palabras sembraron una semilla de duda que no pudo ignorar. De vuelta en la oficina improvisada en su casa, Miguel y Lucía revisaban los documentos que habían recopilado. Entre contratos y facturas encontraron un conjunto de archivos antiguos, aparentemente pasados por alto por los conspiradores. «Mira esto», dijo Lucía, señalando una hoja de cálculo con fecha de hace 20 años. «Hay registros aquí que no cuadran. Contratos firmados por tu padre con empresas que ya no existen y transferencias de sumas absurdas a cuentas que no podemos rastrear». Miguel examinó los papeles, sintiendo el peso de la revelación. Los números no mentían. Juan Morales, el hombre que siempre había admirado, había estado involucrado en prácticas poco éticas para garantizar el crecimiento de la empresa. «Esto no puede ser verdad», murmuró Miguel sacudiendo la cabeza. «Siempre hablaba de ética, de construir algo más grande que nosotros mismos». Lucía puso una mano en su hombro. «Miguel, todos cometen errores, incluso las personas que admiramos. Pero eso no cambia el hecho de que tú tienes la oportunidad de hacerlo diferente». Esas palabras lo golpearon profundamente. Sabía que Lucía tenía razón, pero eso no disminuía el impacto de la revelación. Ahora sentía que no solo estaba luchando contra conspiradores externos, sino también contra las sombras del pasado de su familia. Mientras tanto, José intensificaba sus esfuerzos por tomar el control de la empresa. Usando los escándalos y la desconfianza pública como justificación, comenzó a reunirse con accionistas, prometiendo estabilidad y crecimiento bajo su liderazgo. Con Ricardo y otros conspiradores apoyando la adquisición, la presión sobre Miguel aumentaba. Pero en medio del caos surgió una nueva esperanza. Durante un análisis minucioso de los registros, Lucía encontró un archivo que podría ser la clave para desenmascarar a Ricardo y sus aliados. Se trataba de un registro contable que detallaba transacciones específicas, conectando a Ricardo con cuentas fraudulentas y contratos inflados. «Esto es suficiente para exponerlo todo», dijo Lucía, sosteniendo el documento como si fuera un trofeo. «Pero tenemos que ser cautelosos. Si esto cae en las manos equivocadas antes de tiempo, podemos perderlo todo». Miguel sabía que estaban lidiando con personas capaces de cualquier cosa para proteger sus intereses, pero también sabía que ya no había espacio para vacilar. Tenían que actuar. Miguel convocó una reunión con un grupo de accionistas estratégicos, presentando las evidencias que habían recopilado.
Explicó la magnitud de la corrupción, detallando cómo Ricardo y otros conspiradores estaban saboteando la empresa por ganancias personales. Sin embargo, la batalla estaba lejos de ganarse. José usaba todas las armas a su disposición, incluida la prensa, para desacreditar a Miguel. La tensión alcanzó su punto máximo cuando José, en un evento público para la prensa, declaró: «Es lamentable ver el estado en que mi familia dejó esta empresa, pero estoy aquí para garantizar que Morales Construcciones recupere su rumbo, con transparencia y responsabilidad». Miguel vio el discurso en la televisión, sintiendo la rabia hervir de nuevo. Pero Lucía, a su lado, le apretó la mano. «Está jugando con cartas marcadas. Mostremos las nuestras, pero en el momento adecuado». En los días siguientes, Miguel y Lucía prepararon un plan audaz para revelar la verdad. En una rueda de prensa organizada por Miguel, comenzó asumiendo sus propios errores y reconociendo la crisis que enfrentaba la empresa. En los últimos meses, Morales Construcciones ha estado bajo una intensa investigación y entiendo la preocupación de todos ustedes. Hoy, quiero mostrarles que estamos comprometidos con restaurar la confianza y la transparencia. Luego presentó las pruebas contra Ricardo y los otros conspiradores, detallando el esquema de corrupción y el impacto que esto había tenido en la empresa. La revelación fue un shock para todos, especialmente cuando Miguel incluyó documentos que señalaban los errores del pasado de su padre. «No estoy aquí para esconder los errores del pasado, sino para garantizar que nunca se repitan». La rueda de prensa tuvo un impacto inmediato. José, quien veía el evento desde su oficina, supo que su plan había fallado. Aún tenía apoyo entre algunos accionistas, pero la fuerza del argumento de Miguel tambaleó sus posibilidades. Al final de ese día, Miguel y Lucía estaban exhaustos, pero aliviados. El camino aún sería largo, pero habían dado un paso crucial para recuperar el control de la empresa. Mientras observaban el atardecer desde la terraza, Miguel miró a Lucía con gratitud. «No sé cómo habría llegado hasta aquí sin ti». Ella sonrió. «Habrías encontrado la manera, pero me alegra haber ayudado. La batalla estaba lejos de terminar, pero Miguel sabía que juntos podían enfrentar cualquier cosa». El sol apenas había salido cuando Miguel y Lucía entraron en la sede de Morales Construcciones, listos para llevar a cabo el plan más audaz de sus vidas. Los pasillos de la empresa, que en otro tiempo simbolizaban poder y tradición, ahora estaban cargados de incertidumbre. Los empleados susurraban, evitando el contacto visual, mientras los rumores sobre el futuro de la empresa se extendían como fuego. Miguel sentía el peso de ese momento, pero también sabía que era su mejor oportunidad para cambiarlo todo. En el auditorio principal, periodistas de todo el país esperaban ansiosos la rueda de prensa. Micrófonos y cámaras estaban posicionados, listos para capturar cada palabra. La controversia que envolvía a Morales Construcciones había dominado los titulares y ahora todos esperaban respuestas. Miguel subió al escenario junto a Lucía. Vestía de manera sencilla, sin el habitual traje elegante, lo que lo hacía parecer más humano y accesible. Tras unos segundos de silencio, comenzó a hablar con una voz firme, pero cargada de emoción. «Hoy no estoy aquí como el CEO de Morales Construcciones. Estoy aquí como Miguel Morales, alguien que falló en proteger el legado de su familia, pero que está decidido a reconstruirlo». La sala quedó en un silencio absoluto. Respiró hondo y continuó. «En los últimos meses, he investigado irregularidades que estaban corroyendo nuestra empresa desde dentro. He reunido pruebas que muestran cómo algunos de nuestros líderes abusaron de sus cargos para su enriquecimiento personal, comprometiendo la ética y la seguridad de nuestros proyectos». Mientras hablaba,
Imágenes y documentos aparecían en una pantalla gigante, detallando contratos fraudulentos, desvíos de recursos y transacciones ilícitas. Cada prueba golpeaba la credibilidad de los culpables, cuyos nombres eran ahora expuestos sin rodeos. Pero Miguel no se detuvo ahí. También descubrí que estos errores no comenzaron ahora. Documentos antiguos muestran que mi padre, Juan Morales, cometió errores similares en el pasado. Tomó decisiones que ayudaron a construir esta cultura que hoy está destruyendo nuestra empresa. Reconozco esto con dolor, pero también con la convicción de que necesitamos un cambio. La revelación fue un shock. Era raro ver a un líder exponer las fallas de su propia familia de manera tan directa. Miguel sabía que esto podría debilitarlo, pero también entendía que era necesario para restablecer la credibilidad de Morales Construcciones. Tras un momento de tenso silencio, Miguel anunció su solución. Para garantizar que esto nunca vuelva a suceder, estoy transfiriendo el 51% de las acciones de Morales Construcciones a un fondo comunitario. Este fondo será administrado por representantes de los trabajadores, de las comunidades beneficiadas por nuestros proyectos y de socios comprometidos con la transparencia. La sala explotó en murmullos. Era un movimiento sin precedentes. Por primera vez, el control mayoritario de una de las constructoras más grandes del país sería entregado a un fondo comunitario, quitando el poder de las manos de la familia Morales y devolviéndolo a quienes más se veían impactados por sus decisiones. No es solo una medida simbólica, es un compromiso con la transparencia, la ética y el impacto social, concluyó Miguel. José Morales, que miraba la rueda de prensa desde una de sus oficinas, supo en ese momento que su plan había fracasado. La transferencia de acciones hacía imposible su intento de adquisición hostil, y la exposición pública de los conspiradores destruía cualquier posibilidad de manipulación futura. Sin alternativas, José retrocedió, desapareciendo del escenario público. En las semanas que siguieron, Miguel y Lucía se dedicaron a transformar la empresa. Todos los contratos fueron digitalizados y puestos a disposición del público, y se formó un consejo ético compuesto por representantes del fondo comunitario. La transición fue difícil, marcada por resistencia interna y desafíos financieros, pero poco a poco, la nueva gobernanza comenzó a dar resultados. Los proyectos se retomaron con mayor eficiencia, y la empresa empezó a recuperar la confianza de inversores y clientes. Durante este proceso, Miguel y Lucía encontraron fuerzas el uno en el otro. Tras tantas dificultades, su vínculo se hizo más fuerte y profundo. Una noche, mientras caminaban juntos por uno de los primeros proyectos revitalizados de la empresa, Miguel se detuvo y miró a Lucía con una sonrisa sincera. «Sabes que nada de esto habría sido posible sin ti, ¿verdad?» Ella rió, negando con la cabeza. «Fue un trabajo en equipo, Miguel, y aún tenemos mucho por hacer». «Lo sé, pero antes de eso, quiero preguntarte algo». Tomó su mano, dudando solo un momento antes de continuar. «¿Estarías conmigo para construir no solo una mejor empresa, sino una vida juntos?» Lucía sonrió, emocionada. «Siempre». Meses después, Morales Construcciones fue reconocida como un ejemplo de ética e innovación en el sector. El fondo comunitario no solo administraba las acciones de la empresa, sino que también financiaba proyectos sociales, como vivienda popular e infraestructura para comunidades necesitadas. Miguel y Lucía, ahora casados, lideraban la empresa con una visión compartida. Para ellos, no se trataba solo de reconstruir Morales Construcciones, sino de crear un legado que reflejara los valores que realmente importaban: honestidad, justicia y compromiso con el bien común.
A pesar de las dificultades, encontraron propósito y amor en medio del caos, listos para construir un futuro más justo. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale like y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.